Hola, ahora sí. Hola, 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 ¿cómo profe, buenas están? tardes. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren súper bien. Hola, profe. Por, por acá súper bien. Em, Quería comentarles antes de comenzar que si en algún momento dejan de escucharme, me lo comenten a la brevedad, por favor. Y bueno, si dejan de verme, no importaría, pero si dejan de escucharme o si dejan de ver la presentación, ya, me avisan para poder solucionarlo. Ya, así que vamos a comenzar. Tengo información importante que dar. Mm, Ahí sí, sé qué pasó, que estaba todo ahí desconfigurado. Ya, primeramente, ya sobre el cronograma que les había enviado, ya el día jueves es feriado. Ya en el cronograma anterior aparecía que el día jueves se realiza la clase, pero acabo de corregir y verificar que efectivamente, ¿cierto? No se puede realizar porque, como ustedes ya conocen, perdón, voy a silenciar mi celular. Como ustedes ya conocen, por reglamento no se puede realizar una clase en día feriado. Ya, por lo tanto, todo el cronograma, ¿cierto? Se correría y quedaría hasta el día 9. Ya, si en el transcurso del módulo hubiese alguna clase que por alguna otra razón se tuviese que suspender, ya eventualmente se podría recuperar para, ¿cierto? Que no siga avanzando el cronograma. Ya, pero hasta el momento, ¿cierto? La fecha llegaría hasta el día 9. Ya, no me es posible realizar una recuperación de esa clase porque como es feriado, ya por reglamento no se haría la clase del día jueves. Ya no es posible desde acá realizarla, los feriados no se realiza ningún tipo de actividad en Promundo, ya, y bueno, es importante, ¿cierto?, que conozcamos esto. Por lo tanto, la siguiente evaluación, que es de la clase del día de hoy y de la clase del próximo martes, quedaría justamente para el martes. Ya no sé si alcanzan a visualizar el puntero. Ya se realizó la evaluación 1. Ya hoy corresponde en la clase del módulo 3, que es la diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Ya, y quedaría pendiente la clase 4, que es sobre el diseño universal de aprendizaje, el DUA. Ya, se quedaría pendiente. Sobre evaluaciones atrasadas, me han comentado, estas se realizarían al final del módulo, como en el módulo anterior, ¿cierto? Hay un plazo extraordinario para rendirla, así que no se preocupen si no pudieron ingresar a la primera evaluación o no van a poder en las siguientes. Ya, sobre asistencias, importante reiterar que estén revisando sus asistencias. Si alguien me habló porque tenía alguna justificación que no aparece, ¿cierto? Que no fue modificada, ya la recomendación es que me vuelvan a dejar un mensaje. Tengo muchas solicitudes de mensajes durante el día. Ya, por eso a veces mis disculpas si alguien no le he respondido, ya, pero sí, me llegan muchas notificaciones, ¿cierto? Y se van quedando los mensajes más atrás. Entonces, en algún momento puede que lo haya visto, le haya respondido y se me olvidó quizá modificar esa asistencia. Así que, si es así, me lo recuerdan. Cecilia, Profesora, yo le quería hacer una consulta. dígame. El otro día cuando entré a hacer la prueba, ¿Mm? me metí a la aplicación y me salió un mensaje que dice advertencia, borrado de actividad en curso. Algunas calificaciones están a punto de ser eliminadas. No sé por qué me sale eso. Es para revisar la No sé si es evaluación. la parte... no, no, es en la página, al meterme a la página de Promundo, me meto al ¿Ya? curso y me sale eso. No sé por qué será.
me pareció extraño porque me dio miedo que se me borraran las calificaciones que ya tenía, por eso le consulté. Ya, hola Jovita. Bueno, puede ser porque quizás estaba haciendo alguna actualización en alguna parte del módulo, ya, pero cuando las pruebas están activas no se le pueden hacer modificaciones, ya, pero sí se realizó Ya, una igual yo saqué modificación. pantallazo, se lo mm, voy a enviar. Ya, sí, envíamelo, por Se lo favor. voy a enviar a su WhatsApp para que pregunte porque me entró la duda porque yo tengo todas las calificaciones al día, entonces después si no me salen, para que usted esté al tanto. Le voy a mandar Sí, el pantallazo de lo que yo saqué. ya, sí, debe ser por alguna actualización de la página. A mí también me ha salido en algunas ocasiones cuando me toca, ¿cierto?, reabrir alguna evaluación, me aparece ese mensaje de advertencia. Pero mejor sí envíame la captura de pantalla del mensaje para poder consultarlo con las personas de plataforma. Porque desconozco un poquito el funcionamiento en sí, ¿cierto?, de la plataforma. Tengo el acceso Ya, como profe, usuario gracias. solamente. De nada. Ya, Ya, ¿alguna muchas gracias. otra consulta, acotación sobre esto o tema administrativo? El momento de realizarla es ahora. Ya, Señorita, soy dígame, Andrea. Andrea. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted, gracias? ¿Se acuerda cuando, bueno, no le he mandado las preguntas de la última prueba que tuvimos en el otro módulo? Ya, ¿Se acuerda? Le había dicho que yo no encontraba que las calificaciones, bueno, la que me tocó a mí la encontré muy baja. En la última, en la prueba que hice el martes, no, el sábado, ahí nos dimos cuenta con mi hijo que sí, que un tipeo del mouse que me colocó, me iba a colocar, por ejemplo, iba a contestar una pregunta de la prueba, marqué cierta alternativa y al bajar con el mouse, inmediatamente me arrojaba una respuesta, la otra respuesta, me borraba la que yo ponía y me ponía otra. Y eso es lo que tiene que haber pasado con cuando hice el módulo o sea, de inspector y nos corrimos como para el lado izquierdo del mouse de la pantalla y ahí logramos ver que no me marcaba la alternativa incorrecta. O sea, me ponía una incorrecta. Entonces, por eso ya, encontraba que está baja la calificación. O sea, algo, bueno, ahora bueno, me di cuenta el sábado. Y nos dimos ujú, cuenta que no sé si, varias personas me han dicho que es un error, no sé si es no sé si será mi computador, pero nos dimos cuenta con el mouse que al bajar me tiraba una arriba que nada que ver, no la que estaba dando correcta yo. ya, Entonces claro. me queda seleccionar la que no puse, claro. Claro, en Mm, cuanto a lo que es, por con- ejemplo, error de evaluación, que alguna pregunta no esté correctamente redactada o que la respuesta no esté o que haya más de una en alguna ocasión, eso se puede revisar, pero cuando son dificultades, ¿cierto? Técnicas que van más allá, ¿cierto? De lo que es la claro, plataforma, ya no, es difícil poder sí, modificarlo. Ya, 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 pero ya, ahora ya claro. menos mal que nos podemos dar cuenta. Ahora Sí, me di no. cuenta Ujú, porque igual su última, o sea, cuando tuve la clase con usted anterior, ujú, eh, si bien uno tiene las guías, uno ujú, la escucha a usted y todo, y le van quedando a usted conocimiento, o sea, ujú. entonces igual uno después se contesta toda la prueba y después igual yo saben no quedé conforme con la nota, porque igual yo eh, pensé, o sea, no sé, no me deja revisar todavía Ya, cuáles fueron las incorrectas. Entonces, aún no se porque puede, encontré muy baja la nota. y aún no se puede visualizar. Me, No, me la he comentaron que ya podido, claro, no he estaba podido, disponible. ya, ya. Sí. Pero sí, porque igual decía yo, estoy con las guías a mano, Ujú, estoy, o sea, todo lo que más o menos me quedó ujú. aprendido. Entonces igual decía yo, chuta, uno dice, no, pues si la contesté bien.
en qué me ya, equivoqué, o una vez piensa que las preguntas o las respuestas están como dos en una, no sé, pues. ujú, Pero encontré igual la facha, o sea, encontré el sábado, como le digo, encontré que nos dimos cuenta, menos mal que nos dimos cuenta, ahí nos claro. pudimos dar cuenta que, que es un no sé, de compu, y ahí estuvimos viendo. Así que eso, Ya, en cuanto a la revisión de sus pruebas, ya, me comentaron que se puede ¿mm? revisar ahora. Ya eso fue corregido desde plataforma. Ya no Ya, estaba disponible la opción para visualizar las respuestas, pero sí, eso fue corregido claro, el lunes, tengo entendido, o ya se me entregó esa respuesta ya, para que las puedan revisar igual. mm, Em, ya, Victoria nos la puedes dice que le revisar. había pasado lo mismo, Ya, pero cuando coloquen gracias. la alternativa deben presionar al lado para que no se cambie, dice. Ya, entonces ahí Claro, eso es, sí, sí, como que se pero yo queda no me había dado pegado. cuenta, no me pasó, claro, Ujú, me pasó tiene que haber sido en inspector porque, como le ujú, decía, había claro, y no una, eran una de las, tan, una de las cosas que más me claro, y quedaron fue una de las que me la puso mala. Como que yo había, con respecto a los materiales de útiles escolares, si te pedían de marca en la escuela y no, pues, entonces me aparecía como que yo había puesto que sí. Entonces, netamente me quitó puntaje, o claro, sea, me quitó punto. ujú, Claro, pero no, yo me acuerdo que nunca puse la respuesta esa. Y ahora me claro, di cuenta que sí, sí, en que ese hay una caso, falla. claro, en ese caso, Igual en la prueba ahora, la misma suya, ujú, en la que tuve, me fue bien. Me faltaron un poquito más 7, nada, súper. pero sí, Sí, la última estuve prueba, bueno, las evaluaciones que estoy más vienen igual contenta. son, sí, súper. Las evaluaciones que vienen igual son de ese carácter, ya son leerlas con Ya, atención, ¿cierto? Ya como de la misma, la mm, estructura es súper similar, ya porque para que ustedes, ¿cierto? La revisen bien ya, y no hay nada distinto a lo que hayamos visto en el documento, ya. Son solamente preguntas ya, ¿cierto? De lo que ya hemos visto. Así que, ya. Muchas em, gracias. de nada. Voy a consultar porque me comentaron que está disponible la visualización, ¿ya? Pero si aún hay dificultades en ese aspecto, voy a consultarlo igual con el área técnica. Perdón. Me avisan si es que después vuelven a ingresar y no les aparece para revisar las pruebas. Eso es súper importante. Ya. Vamos a comenzar con este módulo 3 ya, ya que ingresaron más personas. Hoy corresponde la clase del módulo 3. El día jueves no hay clases porque es feriado. Ya, no se puede realizar esa clase. Así que les voy a hacer envío del cronograma actualizado. Ya. Y como les decía, corresponde esta diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Mm, no se ve la nota. Ya lo voy a consultar Lo voy a consultar, Carolina, ya porque me dijeron que se había actualizado eso, pero puede ser que se haya actualizado en el otro curso. Ya puede que haya existido esa misma diferencia en el otro curso también. Así que lo voy a consultar nuevamente. Ya, sobre esta diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, ya tenemos varios conceptos acá. Ya, lo primero es que esta educación inclusiva surge de este convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Cuando veíamos todos estos tratados a los que nuestro país, ¿cierto? Ha ratificado y se ha comprometido, ¿cierto? Con seguir sus lineamientos. Ya, la educación es un derecho humano básico, es un paso fundamental, ¿cierto? El que se da para llegar hasta lo que hoy conocemos como educación inclusiva. Ya, eh, para lograr este derecho existen distintos movimientos, pero uno de los más influyentes es el movimiento Educación para Todos, que es un movimiento que desde los años 90, ¿cierto? De manera global ha sido trabajado por la UNESCO.
que la UNESCO es una organización de Naciones Unidas de la educación, la ciencia y la cultura. No es tan influyente que nos aprendamos ese tremendo concepto, ¿cierto? Pero sí sabemos que la UNESCO, ¿cierto? Es un movimiento a nivel mundial, ¿cierto? Que impulsa lo que es, bueno, tiene varias causas, ya se moviliza, trabaja con distintas agrupaciones gubernamentales, no gubernamentales, ciertos servicios privados, para garantizar los derechos de las personas, ¿ya? Y ahora, en este momento, está hablando de inclusión, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Esta UNESCO habla de la educación para todos, ¿ya? Y busca garantizar este derecho de acceder a la educación básica, ¿ya? Y que sea de calidad. La educación inclusiva, ¿ya? Supone un impulso a la agenda de la educación para todos, ¿cierto? Desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. Ya, en la dinámica, ¿cierto? de la educación, nos vamos a encontrar con mucha diversidad de estudiantes, ¿ya? Y lo importante es que desde este modelo, ¿ya? de educación inclusiva y lo que impulsa la UNESCO, es que el establecimiento educacional, ¿cierto? Sea quien acoja, ¿cierto? A todos sus estudiantes, a toda esta comunidad educativa. Solo así se va a generar una real inclusión, dando igualdad de oportunidades, ¿cierto? A todas las personas, a toda nuestra comunidad, a todos nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿cierto? Que por alguna razón pudiesen ser excluidos del sistema o si ya están incorporados en el sistema educativo, brindar, ¿cierto? Una base que sustente su progresión también, además de ya encontrarse ahí, ¿cierto? Que se garantice que nuestro niño pueda aprender, que no abandone el sistema escolar, ¿cierto? Que se le entreguen todas las herramientas para que efectivamente pueda tomar todos esos contenidos, pueda integrarlos y, ¿cierto? Pueda luego hacerlos parte de él para poder utilizarlo en diversos contextos. Ya que es lo que se busca, que uno también, además de aprender en el colegio, también tenga herramientas básicas, ¿cierto?, para poder desarrollar otras áreas de nuestra vida. La educación inclusiva se centra, perdón, en todos los alumnos. Es para todos, ¿cierto? Una mirada inclusiva atiende a todos nosotros. Pero este movimiento en específico presta especial atención a todos aquellos que tradicionalmente no forman parte de este sistema educativo, que han sido excluidos, ¿cierto?, de estas oportunidades educativas, como los estudiantes, ¿cierto?, con alguna necesidad educativa especial o con algún grado o condición de discapacidad. Ya, también en niños que pertenezcan a alguna minoría étnica, ya, o que tengan algún idioma, ya, que, por ejemplo, el idioma de nuestro niño no signifique que no pueda pertenecer a ese establecimiento educacional porque no tenemos profesionales que comprendan ese idioma, sería muy complicado, quizás que nuestros docentes, ¿cierto?, eh, cambiaran, ¿cierto?, las presentaciones que se dan a su idioma, sería un trabajo muy, muy extenso. Entonces, por esa razón también se puede dejar fuera a un niño, ¿ya? Dentro de muchos otros. Hay muchos factores que pueden hacer que nuestros niños queden fuera del sistema educativo o que lo abandonen, ¿ya? Por eso sigue siendo un tema de discusión, ¿cierto? Para esta UNESCO, ¿ya? Que se den, ¿cierto? Esta igualdad de oportunidades a todos, ¿cierto? Independiente de nuestras características, necesidades o habilidades. Sobre las necesidades educativas específicas de los estudiantes con diversidad funcional. Suena súper amplio este título, ¿verdad? Pero lo vamos a ir desglosando. El aula, ¿cierto?, va a ser este espacio donde convergen estudiantes con una amplia variedad, ¿cierto?, de características, intereses, ritmo de aprendizaje. Eso ya lo hemos visto, ¿ya? Y que, como decía siempre,
todos somos muy distintos, ¿ya? Por lo tanto, en el aula van a haber mucha diversidad de niños, de jóvenes, que aunque tengan la misma edad, ¿cierto? Van a tener otras habilidades y necesidades. También hay diferencia en cuanto a de dónde venimos. Ya si socioculturalmente nuestra familia, ¿cierto? Quizás tiene algunos orígenes, ya, o pertenecen a una cultura que sea distinta a la de mi compañero de la misma edad, ¿cierto? Que vive en la misma ciudad, ya, o quizás mi familia tiene algún tipo de creencia y valores que son acordes, ¿cierto? A la descendencia, ¿cierto? A la procedencia que tenga esta familia, somos descendientes de colonos, somos descendientes em, eh, de una familia afroamericana, quizás hay distintas culturas, ¿cierto? Y todas estas van a llegar, ¿cierto? A un establecimiento educacional. Y ahí se van a juntar, ¿cierto? Y también hay necesidades educativas. Ya, como decíamos, no todos nos vamos a poder adaptar al 100% a un modelo educativo que sea muy tradicional. Ya, muchos por nuestras propias características, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros si tenemos alguna situación de discapacidad, puede ser que requiramos algún tipo de apoyo para poder favorecer, ¿cierto? Que no solamente se nos entreguen los contenidos de manera hablada, sino que también vamos a necesitar, ¿cierto? Que nos refuercen los contenidos con algún formato que sea visual. Ya, hay muchos perfiles, ya, perfiles individuales, intereses muy diversos, velocidades de aprendizaje que van a variar, ¿cierto? De un niño a otro. Vamos a tener estudiantes que se van a aburrir en las clases porque quizás estamos tratando de nivelarnos todos y puede ser que nuestros niños ya terminen aburriéndose y hay otros que van a estar muy atrasados. Ya toda esa diferencia va a estar dentro del aula. Por lo tanto, reconocer y comprender esta diversidad va a ser esencial para fomentar este ambiente inclusivo, a donde todos tengan esta oportunidad de ser valorados, acogidos y tengan la oportunidad de desarrollar este máximo potencial. Ya, si nuestra aula quizás no es capaz de atender nuestras necesidades bajo el enfoque inclusivo, recordemos que es el aula, el espacio, el que tiene que adaptarse a nosotros. Puede ser que a nuestro niño le empiece a ir muy mal en las calificaciones. Puede ser que le estemos quitando el derecho a la educación solamente porque vemos que nuestro estudiante está muy tranquilo en las clases, ya quizás se sienta más atrás. Ya nosotros decimos, está súper tranquilo el estudiante, ya el estudiante tanto. Está muy tranquilo, se porta súper bien y ahí dejamos, ¿cierto?, que nuestro estudiante, según nosotros, participa de esa forma. Pero quizá nuestro estudiante tiene mucha dificultad que no ha sido detectada. Ya puede ser que nuestro estudiante tenga alguna dificultad en cuanto a la atención, ya puede ser que se perdió las instrucciones en algún momento porque solo se las dijeron una vez y los niños que estaban adelante ya tomaron todas las instrucciones, comenzaron a desarrollar el trabajo, pero puede ser que nuestro niño que se sentaba atrás, ¿cierto? Quedó muy perdido en la instrucción, no nos dimos cuenta tampoco porque lo veíamos ahí, ¿cierto? Que estaba moviendo el lápiz, ya, pero puede ser que nuestro niño ya estaba dibujando, haciendo cualquier otra cosa, puede ser que no prestó atención, o puede ser que por sus propias características y por su procesamiento, ¿cierto? No haya podido atender a esa instrucción. Quizá la instrucción era muy extensa, ¿ya? O era muy compleja para nuestro niño. Quizá fue pensada, ¿cierto?, para entregar una simple instrucción que pudieron tomar sobre algunos niños, ¿cierto? La incorporaron y pudieron hacer la actividad. Ya, pero nuestro niño que estaba atrás, ¿qué pasó con él? No se le está dando la oportunidad, ¿cierto?, de que desarrolle su máximo potencial. Si nosotros, ¿cierto?, nos acercamos a ese niño y vemos lo que está haciendo realmente, quizás podemos apoyarlo y reforzar los pasos que se dieron. Ya, ¿qué nos dijeron? Vamos a trabajar los números. Ya, ¿qué dijo la profesora? Ya vamos a hacerlo. Mm, uy, Cecilia, ya, no se preocupe. Ya, entonces, ¿cierto? Eso significa, a eso se refiere, ¿cierto?
en cuanto a que nosotros, ¿cierto?, tengamos un espacio que brinde esta oportunidad de desarrollar el máximo potencial. Si nuestros estudiantes tienen distintos orígenes, ¿cierto? Ya no pasarlos a llevar. Quizás hay dentro de la familia, ¿cierto? Hay conceptos religiosos que son muy importantes, ¿no?, para nuestro niño. No tenemos que pasarlo a llevar tampoco. Ya, el hecho de ser distinto, tener gustos distintos o que de la familia, ¿cierto?, vengan estas tradiciones, ya no es un hecho para que no participe dentro de un curso o dentro de un grupo. Ya, como decíamos, la diversidad se va a manifestar en diferentes dimensiones, como personal, ¿cierto? Hay aspectos físicos que van a cambiar entre unos y otros. Hay aspectos emocionales también, ya, y culturales, diversidades de aprendizaje, ya, sociocultural, el origen socioeconómico también. En algunos tiempos, sobre todo tiempos más pasados, se daban muchos temas de discriminación. Todavía ocurre en algunos establecimientos que nuestros niños, ¿cierto?, discriminan a otros por no tener, ¿cierto?, el acceso económico a algún tipo de prenda de vestir o algún tipo de elemento, ¿cierto?, que llevan todos nuestros niños y jóvenes ahora. Ya, y nuestro niño claramente se va a sentir mal, van a comenzar a dejar de participar. Ya, además, ¿cierto? En el aula van a haber diferentes tipos de diversidad, como diversidad por género, cultural, de talento. Ya, cada uno va a tener, ¿cierto?, sus características muy específicas. Sobre la importancia de reconocer y comprender la diversidad en el aula. Ya, tenemos estos puntitos que aparecen acá. Reconocer, ¿cierto? Y comprender la diversidad del aula nos va a servir porque claramente va a promover la inclusión, ¿ya? Fomentar, ¿cierto? Un ambiente donde cada estudiante pueda participar de una manera plena y tener las mismas oportunidades que su compañero. Por ejemplo, yo tengo alguna condición, ¿cierto? De salud que quizás no me permite ya, alguna situación de discapacidad física. Quizás tengo alguna dificultad en cuanto a la manipulación, ¿cierto? Me cuesta mucho escribir, ya, tomar todos los objetos que sean pequeños, ya, y por eso no voy a participar de la clase porque están haciendo actividades que son netamente manuales. Ya, quizás estamos haciendo un trabajo en grupo donde tenemos que recortar, ya, y por lo tanto, ¿cierto? Bajo el modelo tradicional, puede ser que nuestro niño solamente le dijéramos que observe lo que está pasando, quizás le hagamos algunas preguntas, que participe de esa forma, ya, pero al final igual lo vamos a estar dejando fuera de la actividad, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Este enfoque inclusivo se busca que para promover esa inclusión se, bueno, pudiese adaptarse la actividad en sí, ¿cierto? Que no fuese recortar, quizá nuestros niños solamente van a pegar o van a escoger, ¿cierto? Lo que ellos quieren plasmar, darle opciones, ya, qué es lo que quieren hacer? Con distintos materiales, vamos a ir pegando solamente. Si nuestro niño quizás tiene más facilidades para poder hacerlo de esta forma, se puede realizar de esa forma. Ya no lo vamos a dejar fuera por las habilidades que tenga y las capacidades también. También el reconocer y comprender esta diversidad va a enriquecer el aprendizaje. ¿Ya? Va a haber un mayor intercambio de ideas, de culturas, ya va a haber un aprendizaje que sea mucho más relevante, mucho más significativo para nuestros niños. No lo vemos ahora tal vez, ya, pero a medida que nuestros niños van creciendo. Así pensamos anteriormente, cuando la escuela regular solamente tenía estudiantes que no tenían mayores dificultades para desarrollar las actividades en aula. Ya. Y en un momento se adaptaban al currículum, ¿cierto? La educación por lo general era el profesor se queda adelante y los trabajos en grupo eran realizando alguna guía o los más pequeños, ¿cierto? Tenían alguna actividad que fuese más didáctica. ¿Ya? Y así, ¿cierto? Continuaba el día a día. ¿Ya? Pero ¿qué pasó después? Ya, en ese tiempo había mucha discriminación también por parte de los mismos estudiantes. La sociedad era distinta.
¿Qué pasó? Que después empezaron a llegar, ¿cierto? Se incluyeron nuevos estudiantes que sí tenían alguna necesidad educativa. Ya estudiantes con alguna situación de discapacidad primeramente fueron integrados al aula regular. Al principio, ¿cierto? Puede ser que nuestros niños comenzaran a hacer algún tipo de bullying. Ya los mismos papás desde las casas les decían, pero no, que por qué tenemos que es que me parece raro, que por qué tiene que ser así ahora. Ya había algunos padres que no les gustó tanto la idea de que se incorporasen estudiantes con situación de discapacidad. Ya eso era tremendamente grave si lo pensamos, si ocurriese eso hoy en día. Pero en ese momento, ¿cierto? Antiguamente ocurría. Ya ocurría que los mismos padres, ¿cierto? Ponían barreras para que los estudiantes pudiesen participar. ¿Y por qué? ¿Cierto? Se compartía el aula común con los demás estudiantes, a veces había que realizar adaptaciones, ¿cierto? Y pero con el pasar del tiempo fuimos dándonos cuenta que, bueno, además de tener ciertos estudiantes con alguna situación de discapacidad, también tenemos algunos estudiantes que son inmigrantes, que tienen otra diversidad, hay mucha diversidad de género también. Y ahora nuestros estudiantes no lo ven como lo veían antes, años atrás, ¿cierto? Había mucha discriminación en el colegio. La mayoría, ¿cierto?, tiene esta mirada que se fue dando con los años. A medida que se fueron incorporando nuevas personas, la sociedad también fue cambiando. Ya no veíamos a las personas, ¿cierto?, como una persona que requiriese 100% apoyo, que no podía realizar las actividades. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al entregar mayores herramientas y que el espacio estaba mucho más adaptado para acoger a nuestras personas que tuviesen alguna condición, ¿cierto?, alguna patología, la persona podía realizar sus actividades de manera normal, ya como se consideraba normal. Ya no tenía grandes dificultades y no había mucha diferencia, ¿cierto?, en cuanto a otra persona que quizás no tenía una condición de discapacidad, pero también quizás tenía problemas para poder aprender algún contenido, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El aprendizaje fue variando y también favoreció esto el desarrollo de la empatía. ¿Ya? Si tenemos a nuestros estudiantes, ¿cierto?, que comprenden mucho mejor y respetan, ¿cierto?, las experiencias y los sentimientos de nuestros compañeros, que quizás tienen un poco más de dificultades que otros, ya los mismos compañeros comienzan a apoyar a los otros, ya entre unos a otros. A veces, ¿cierto?, nuestro estudiante que tiene alguna condición apoya al otro estudiante que no tiene ningún diagnóstico en sí para favorecer la misma enseñanza, para, por ejemplo, algún contenido muy específico que le cuesta a su compañero, su otro compañero que tiene algún diagnóstico como tal, quizás muy hábil en ese sentido y lo puede apoyar también. Ya, entonces vamos generando, ¿cierto?, este enriquecimiento de lo que es aprendizaje a través de la empatía también. Y también prepara a los estudiantes para una vida en sociedad. ¿Ya? La diversidad en esta aula va a reflejar, ¿cierto?, la realidad de la sociedad, ¿cierto?, en el contexto global. Aprender a interactuar, a colaborar con personas de diferentes orígenes, con diferentes perspectivas, ya, va a hacer que los estudiantes adquieran otro tipo de habilidades que no se veían anteriormente, ya que cuando el colegio era muy segregador, que solamente seleccionaba, ¿cierto? Recordemos que antiguamente los establecimientos podían crear ellos mismos, ¿cierto?, sus requisitos para que puedan entrar los estudiantes. Por lo general, recibían estudiantes con las mejores calificaciones, de familias que económicamente fueran solventes o de clase media alta, si es que todavía se llama así, ¿ya? Esos eran requisitos básicos en un colegio, ¿ya? Y por lo general, ¿cierto?, la mayoría se quedaba fuera por no cumplir con esos estándares, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Y también ocurría mucho que entre los mismos niños se generaban enemistades porque todos competían por las calificaciones. Hoy se ha dejado un poquito de lado al competir por estas calificaciones. Si bien es bueno tener una calificación alta para nuestros estudiantes, ya hay otros sistemas que también, ¿cierto? No solamente una prueba como se realizaba antes, hay otros aspectos que se miden ahora también. Ya, y también, ¿cierto? Tenemos niños y jóvenes que, bueno, la próxima generación va a ser así.
que ya son mucho más conocedores y comprensivos de los sentimientos de los demás. Hemos visto algunos estudiantes, algunos niños que son pequeños y a los mismos padres, ¿cierto? Y les van enseñando. Dicen, papá, usted no tienes que referir así a tal persona. ¿Por qué? Porque somos todos distintos, mi compañero es de tal país, ¿ya? Y me enseñó esto, ¿ya? Cosas así, ¿cierto? Nuestros niños se van llevando a la casa, son mismos que van aprendiendo en el aula, que son conceptos muy valóricos, ¿cierto? Son valores que van integrando también en el resto de la comunidad. ¿Y dónde viene esto, cierto? Del colegio, que ahora no solamente se trabaja lo que es, ¿cierto? Si bien las asignaturas en sí siempre van a ser importantes y son la base, ¿cierto? Para nuestros conocimientos, también se integran otro tipo de valores a través de la escuela inclusiva. Sobre las estrategias para reconocer y comprender la diversidad del aula. ¿Ya? Observar y escuchar a los estudiantes. ¿Ya? Ver cómo están interactuando, cómo se comportan, qué comentarios hacen también los estudiantes. ¿Ya? Eso nos va a dar una guía para entender las necesidades que estén teniendo en ese momento. ¿Ya? Hay necesidades, ¿cierto? Y experiencias que nos pueden llevar a darnos cuenta y eh, ver que quizás requieren un poquito más de apoyo, un poquito más de acompañamiento en algunas áreas. Dialogar con los estudiantes también es súper beneficioso. Ya, mantener algún tipo de conversación directa con nuestros estudiantes, conocer los puntos de vista que ellos tengan, algunas preocupaciones, ya. Va a crear un ambiente de confianza que va a ir, ¿cierto?, abriendo canales, ¿cierto?, para abrir la comunicación y el desarrollo, ¿cierto?, también en cuanto a lo académico y en cuanto a lo personal. Si pensamos, nuestros estudiantes pasan la gran parte del tiempo en los establecimientos educacionales. Y nosotros también, ¿cierto? Si somos, bueno, independiente si tenemos la cantidad de horas que tengamos, ya, por lo general, cuando salgamos del establecimiento también nos vamos a quedar pensando, ya, quizás nuestro estudiante en algún momento quiso contarnos algo y nosotros estábamos muy apurados y no lo escuchamos, ya, eso también nos va quedando. Entonces, por lo general, y la recomendación es tratar de escucharlos, ya, estar atento a lo que vayan necesitando durante el transcurso del tiempo, del año. Ya, puede ser que nuestros niños no, en su casa tengan muy poca interacción con los adultos, ya, y los amigos están dentro del mismo colegio y pueden compartir quizás las mismas inquietudes. No se trata de que seamos amigos, ya. Siempre hay que tener es una amistad controlada. Siempre tenemos que tener nuestro parámetro, ¿cierto? Nosotros somos la persona que está a cargo, ¿cierto? Pero te puedo acompañar, te puedo ofrecer, ¿cierto? El escucharte. No me voy a poner al nivel tampoco, ya solo escuchamos, ya si es algún tema que sea muy delicado, ya quizás podemos guardarlo, o si es algo que requiere de urgencia, ¿cierto? Algún tipo de contención adicional, ya podemos buscar apoyo también si el estudiante quizás no tuvo confianza en nosotros para comentarnos algo que fuese muy grave. También nosotros, ¿cierto? Podemos pedir ayuda, ¿cierto? Con las personas que son mucho más competentes dentro del establecimiento que nosotros. Quizás no tenemos las herramientas necesarias si es una situación grave, por ejemplo. Ya, quizás ahí debamos derivarlo con otro profesional del establecimiento, dependiendo del tema, ¿cierto? Con un psicólogo, con convivencia escolar, ¿cierto? Para que nos puedan orientar también y nosotros ayudarlos. Puede ser que nuestro estudiante tenga más confianza, ¿cierto? Con nosotros que con el resto del equipo. Entonces ahí podemos pedir orientación también para que nos puedan apoyar si fuese alguna situación que requiriese, ¿cierto? Algún apoyo adicional. Puede pasar, nos puede pasar y quizás nos va a pasar. Ya. También analizar estos datos de estudiantes, estar atentos también a la información académica que vaya apareciendo, antecedentes que aparezcan, si nuestro estudiante tuvo algún conflicto. Ya, colaborar también con los docentes, trabajar en equipo. Ya, es sumamente importante. Si nuestros docentes a veces, ya, o docente o para docente, ya el personal que sea del establecimiento,
ya si el establecimiento tiene un enfoque inclusivo, ya, y los profesionales se guardan mucha información, por ejemplo, si estamos trabajando alguna actividad con terapeuta ocupacional, ya, y está trabajando quizá alguna atención que sea muy individual, ya, y nosotros no tenemos idea de lo que está trabajando, ya, ¿cómo lo vamos a potenciar? Ya, si no sabemos qué se está realizando. Entonces se busca mucho desde este enfoque la colaboración, ya, entre todas las personas de esta comunidad educativa, ya que no sea solamente uno de los profesionales o el psicólogo que esté trabajando esto, y a menos que sea algo muy personal, y hasta ahí llega la intervención, si estamos hablando de algo que va a favorecer, ¿cierto?, el día a día de nuestro estudiante. Participar en actividades de formación, otro concepto sumamente importante, cada vez que tengamos oportunidad, ¿cierto?, de capacitarnos, de tener alguna charla, de actualizarnos con lo que pasa en el establecimiento, si nuestro establecimiento brinda esas capacitaciones, mucho mejor. Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tomarlas, hagámoslo. Ya, si no va a tomar tanto tiempo, ya, si el establecimiento nos da algún tipo de capacitación que no sea obligatoria, que sea de algún área, ¿cierto?, que nos compete, si es algo totalmente distinto, ya quizás no es tan importante. Pero si nos están brindando alguna capacitación, por ejemplo, para la inclusión o para el TEA, ya que es lo que vimos en el módulo anterior, si nos van a brindar algún tipo de estrategia o orientación o vamos a poder hacer más consultas sobre alguna temática que vimos durante el mes, durante la semana, ¿ya? La recomendación es siempre tomarlo. Ya, la diversidad en el aula va a ser una realidad, ¿cierto? Que debe ser valorada, respetada, reconocemos, ¿cierto? Y brindamos, ¿cierto?, la oportunidad de aprender y desarrollarse. Ahora sí, las necesidades educativas específicas de los estudiantes. Y acá van a ver, ¿cierto?, este concepto de necesidades educativas específicas. Ya, este concepto es un poquito más amplio que necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero es porque tiene un enfoque que es mucho más contemporáneo, ya que es más actual, que también se utiliza en nuestro país, si lo ven por ahí, ¿cierto? No significa que esté obsoleto el de necesidades educativas especiales, se sigue usando para la clasificación, ¿ya? Pero si hablamos de necesidad educativa específica de los estudiantes, ya va mucho más allá, ¿cierto?, de solamente tener algún diagnóstico. Ya esta mirada es desde la inclusión, ¿cierto? Que, como dice acá, ¿cierto?, en cuanto a discapacidad se refiere a la condición, ¿cierto?, de una persona que presenta limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que pueden afectar su participación en la vida social, educativa, laboral, ¿cierto? Y que los estudiantes con discapacidad tienen necesidades educativas que son específicas y deben ser consideradas y atendidas en el proceso educativo. ¿Ya? Pero además de las necesidades de las personas con discapacidad, ¿cierto? Se enfoca mucho más en esta mirada que va a ser que el entorno, ¿cierto?, respete y responda a las necesidades individuales de cada uno. Ya, si bien nos define lo que es la discapacidad como persona con discapacidad o como persona en situación de discapacidad, ya nos habla de que las barreras a las cuales nos enfrentamos pueden ser de diferente tipo, ¿cierto? De acuerdo a nuestras propias características, ¿cierto? Nos vamos a ir enfrentando y va a ser el entorno quien vaya a respetar nuestras diferencias. Ya, eso es el punto, como más el punto central de esta mirada. Ya no nos cerremos tanto en esto, ya así solamente quedémonos con la definición, ¿cierto?, de discapacidad bajo este concepto. Ya, y que el entorno es quien tiene que, bueno, bajo toda la mirada inclusiva, ¿cierto?, el entorno es quien tiene que atender, ¿cierto?, a nuestras necesidades. No esperar que nosotros, ¿cierto?, nos adaptemos. Si bien hay parte que sí tenemos que hacer, si tenemos alguna necesidad educativa, ¿cierto?
Hay partes que sí tenemos que hacer, ya tenemos que tener la motivación, intentarlo también. Ya no, que no sea solamente el entorno, la escuela la que tenga que adaptarse a nosotros y que nosotros no vayamos a por nada de nuestra parte. Ya nosotros también tenemos que comprometernos, ya para que no lo veamos tan al extremo. Sobre la integración educativa de los alumnos con discapacidad. Ya acá hablamos, ¿cierto?, de alumnos con discapacidad. Ya ese es el concepto que se utilizaba un poquito antes. Ya, acá estamos hablando de integración. Recuerdan que les había comentado que la integración fue el primer concepto que se empezó a trabajar y luego se fue ampliando para llegar a la inclusión. Ya, entonces acá estamos hablando de integración, de cómo comenzó, ¿cierto? Cómo comenzó, ¿cierto? A que nuestros estudiantes se integrasen, ¿cierto? Al aula regular. En ese momento no se hablaba de cómo lo vemos hoy en día, ¿cierto? De la inclusión. Acá se los voy a explicar con más detalle. Esta integración se inició en diferentes países, desde los años 60 en adelante, adentro de un movimiento social de lucha por los derechos humanos, ¿cierto? Especialmente de los desfavorecidos. A los diferentes tratados que se fueron tomando desde los años 60, ¿cierto? Ya nos hablaban de que no podíamos dejar a una persona afuera, ¿cierto? Que teníamos que dar justicia, igualdad, ¿cierto? Todos tenían el derecho a educarse en un contexto lo más normalizado posible, ¿cierto? Y que también esta educación le asegurase el poder desenvolverse a medida que van creciendo, ¿cierto? En la sociedad. Ya, es un derecho, ¿cierto? Consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y también fue reiterado en políticas educativas de los países. Ya se hablaba de que tenemos que integrar, ¿cierto?, a las personas, ya no dejarlos fuera por tener alguna discapacidad, se hablaba en ese momento solamente. Ya solamente se hablaba de discapacidad en esos años. Y ahora vemos una diversidad, ¿cierto?, de características. Aún, si hablamos de la actualidad, aún existen millones de niños y personas que no tienen acceso a la educación o reciben algún tipo de educación que sea de mucha más baja calidad. Ya, entre los niños y niñas con discapacidad, ¿cierto? Van a constituir este grupo importante para cual, ¿cierto? Este derecho ya está ganado. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Ampliamente aceptado. Ya muchas personas, ¿cierto? Se adhieren a este movimiento que se daba desde los 60 que nos hablaba de integración. Había muchas personas a favor, ¿cierto? Porque era una necesidad que se estaba dando en ese momento. Sobre la diferencia entre la integración y la inclusión, ¿cierto? Radica en el enfoque en que se da. La integración anteriormente se utilizaba, ¿cierto?, para referirse a incorporar a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto?, en el sistema educativo regular. ¿Ya? Implicaba que los mismos estudiantes, para que pudieran participar en las actividades que se realizaban en las escuelas para los demás, ¿cierto? Se tenían que adaptar. ¿Ya? ¿Habían algún tipo de adecuaciones? Sí, habían algunos apoyos, pero no garantizaban, ¿cierto?, que fuesen a participar al 100%. En cambio, ahora si hablamos de inclusión, la inclusión va mucho más allá, va a modificar todo el entorno educativo, ¿cierto? Las prácticas pedagógicas que se desarrollen, asegurando, ¿cierto?, que independiente de las características que tengan o la capacidad que tengan nuestros estudiantes, puedan, ¿cierto?, a aprender y que puedan realizar el proceso de aprendizaje de una manera mucho más activa. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se ajusta los métodos de enseñanza, cómo voy a entregar los contenidos, ¿cierto? Para que nuestro estudiante no tenga la necesidad de estarse adaptando tanto, ¿cierto? A este proceso, que era lo que se hacía antes. Antes, ¿cierto? El principal cambio es que los estudiantes puedan acceder a la escuela regular, pero no iba mucho más allá. ¿Ya? También se daba mucho que algunos estudiantes fracasaban en la escuela regular porque no estaba preparada, ¿cierto?, para atender sus necesidades.
La igualdad de oportunidades no va a significar tratar a todas las personas por igual, ¿ya? Sino, ¿cierto?, que eh, hay que brindar todos, hay que brindar los apoyos de acuerdo a las funciones y las necesidades que tenga cada uno de nosotros. Ya, entonces, ¿cierto? Quiero garantizar, ¿cierto?, este derecho de que las personas con discapacidad no tengan restricción para participar. Por ejemplo, si imaginamos que estamos en una fiesta, ya, todos los invitados ya van, los invitados, ¿cierto?, van a bailar. Bajo el enfoque de integración, ya, sería permitir que todos entren a la pista de baile, ya, pero sin considerar que hay algunas personas que tienen silla de rueda o que tengan alguna dificultad auditiva para escuchar la música, ¿cierto? O cualquier otra necesidad especial. Ya, solamente si pensamos bajo integración, sería que ya todos quieren bailar, entonces les vamos a entregar la pista de baile, pueden entrar. Ya, no va a considerar si nuestro joven, o nuestro adulto, nuestro niño puede escuchar la música, no considera tampoco que nuestro estudiante con silla de ruedas pueda realmente desplazarse por esa pista de baile. Ya no va a considerar ninguna característica. En cambio, si hablamos de inclusión, ya, bajo ese enfoque, ¿cierto? Se va a asegurar que todos bailen, ya, de acuerdo a las capacidades y preferencias. Ya, puede ser que la pista sea mucho más amplia para las personas que tienen algún tipo de movilidad reducida o usen silla de rueda o que quizás tenga algún tipo de, el piso no sea tan resbaloso o que no esté húmedo. ¿Ya? También puede haber música con vibraciones desde el enfoque inclusivo, para que las personas que tengan dificultad en cuanto a lo sensorial, ¿cierto? Que no pueden oír la música, ya puedan también a través de las vibraciones, ¿cierto? Escucharla de alguna forma. O señales visuales también, incorporarlas para poder seguir las instrucciones de los pasos. ¿Ya? El ambiente completo y las actividades que se van a realizar en esa fiesta, ¿cierto? Van a hacer que todos puedan participar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí las personas lo que tienen que hacer es llegar, ¿cierto? Tienen la pista de baile disponible y ellos van a tener, ¿cierto?, que disfrutar. ¿Ya? No van a tener que estar tratando de adivinar, ¿cierto? Porque no escuché bien, tratar de adivinar lo que dice la música o no voy a poder moverme en mi silla porque quizá el piso está muy resbaloso, ya puedo tener algún accidente. Ya bajo el enfoque de integración, pista para todos, hasta ahí llegamos. Y bajo el enfoque de inclusión, esta pista, además de estar abierta para todos, nos ofrece la oportunidad de participar a todos, incorporando diferentes estrategias. Ahí se nota un poquito más la diferencia. En lo que refiere a educación, ¿cierto? No debería existir restricciones tampoco, ya, para que todos puedan acceder a esta educación que es común. Ya, tampoco debería haber una educación que tuviese menor calidad, ¿cierto? Y esto no siempre ha sido posible. Ya ha habido históricamente un fracaso en las escuelas especiales, ya no se ha logrado con el paso de los años, ¿cierto? Anteriormente, no se ha logrado que la meta que se proponía en las escuelas especiales, que era formar, ¿cierto?, adultos capaces de desenvolverse en el día a día, en la sociedad, de una manera lo más autónoma posible. Ya, ¿por qué? Porque las escuelas especiales solían separar a los estudiantes con necesidades educativas especiales del resto de los niños. ¿Ya? Eso hacía que los niños se sintieran diferentes, ya se sintieran apartados, o muchas veces no había un acceso, ¿cierto?, a una educación de calidad. Ya, por ejemplo, en una escuela especial para niños con dificultades de aprendizaje, ya podrían quizás no recibir la misma oportunidad para interactuar con otros niños de la misma edad. Ya, podía ser que crecían, ¿cierto?, en un ambiente que era muy controlado
Quizás para algunos niños esto era beneficioso, pero quizás para otros no lo era tanto, porque al salir, ¿cierto?, al mundo real, podían tener muchas más dificultades para adaptarse y participar de la sociedad misma, ¿cierto? De una manera igual que la de sus compañeros que asistían a un contexto que era mucho más diverso. Actualmente, ¿cierto? Las perspectivas de las escuelas especiales ha variado un poco. Ya no, aún, ¿cierto? Hay escuelas especiales, pero el ambiente está mucho más adecuado, ¿cierto? Y está mucho más llevado hacia la inclusión de estudiantes, ya no separándolos tanto, no limitando tanto los aprendizajes. Anteriormente, las adaptaciones que se realizaban en las escuelas especiales eran más limitadas. Ya la, toda la información que se iba entregando, los contenidos que se iban trabajando eran muy acotados, pensando en que nuestros estudiantes tenían necesidades educativas especiales, pero se les limitaba en cuanto al acceso, ¿cierto?, de otra modalidad, ¿cierto?, de quizás trabajar un poquito más los contenidos, ya estaba disminuyendo, ¿cierto?, la capacidad de contenido, de acuerdo a las características. Mm, mm, Ya, Cecilia nos dice, con esa visión yo decidí probar la educación regular con mi hijo para que viera el mundo real. Es real, ¿cierto? Lo que nos comparte Cecilia. Si tenemos a nuestros niños en un ambiente que es muy controlado, para algunos puede ser beneficioso, pero si pensamos en el día a día, al enfrentarse, ¿cierto?, a la vida independiente que nos va a tocar, ¿cierto?, en algún momento. Cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Podemos escudarnos mucho en nuestra familia, en nuestros padres, ¿cierto? Podemos controlar, ¿cierto? Todo lo que sucede alrededor, pero si pensamos en el qué va a pasar después, ¿cierto? Cuando ya seamos grandes, cuando tengamos que adaptarnos a un contexto, por ejemplo, si tomamos educación superior, si vamos a tener, ¿cierto?, una exigencia que va a ser distinta, quizás vamos a requerir algún tipo de apoyo, lo vamos a tener, pero nos vamos a encontrar mucho más solos en el mundo. Si trabajamos, ¿cierto? Si en algún momento tenemos que ir a comprar, ¿ya? Deben aprender a desenvolverse solos. Ya, Cecilia nos dice que deben aprender, ¿cierto?, a desenvolverse solos, aunque eso implique pasar por malas experiencias. Claro, también puede ocurrir, ¿cierto? Si nosotros controlamos mucho el ambiente, puede ser que nuestros niños también, a veces, bueno, si nosotros lo integramos a una escuela que es regular, ¿cierto? Teniendo todas las precauciones posibles, también puede pasar que nuestro niño tenga también pase algún mal rato, ¿ya? Y eso también nos va quedando a nosotros. Ya, si se puede trabajar esa situación específica, súper bien. Si esa experiencia va a ayudar a nuestro niño, no se trata de que lo expongamos, ¿cierto?, a que vaya solo y a cierto lugar, ya, o que tome una locomoción solo. No se trata tanto de eso. Nosotros podemos acompañar, vamos a guiar, pero en algún momento, ¿cierto?, nuestro niño va a requerir interactuar con otras personas, con otra diversidad, con otros contextos. Ya, eso también le va a ir enseñando, ¿cierto?, a que en algún momento va a desenvolverse como una persona mucho más autónoma. Ya, no ocurre tanto en personas que tengan alguna condición, ¿cierto? Por ejemplo, que el aspecto cognitivo esté muy afectado o que sea muy dependiente en cuanto a la movilidad, pero siempre se intenta buscar que la persona sea lo más autónoma posible, pensando en el futuro, ¿cierto? Pensando en que tiene que aprender a manejar su propio dinero, ¿cierto? A realizar actividades que son muy básicas, como ir a un negocio, comprar algo. Ya como quizá en algún momento va a tener que tomar locomoción cuando sea más grande, ¿cierto? Tomar algún Uber, pedir por una aplicación, ¿ya? Entonces, todas esas responsabilidades, ¿cierto? Eh, Muchas veces estaban desatendidas, ¿cierto? En esta escuela especial estaba demasiado controlado el ambiente y posteriormente, ¿cierto? Se comenzó a trabajar mucho más para dar la autonomía.
En la escuela regular es lo mismo, ¿cierto? Los contextos eran muy controlados, los niños, ¿cierto? Eran muy similares en cuanto a características, se buscaban, ¿cierto? Un modelo de estudiante. Actualmente, ¿cierto? Pues se puede atender la mayor diversidad de estudiantes en el aula. Están los programas, ¿cierto? De integración, ¿cierto? Y tenemos mucho más apoyo en aula que en años anteriores, que era solamente el profesor adelante. Ya, sobre todo con los más pequeñitos, ¿cierto? Hay varios asistentes dentro del aula, ¿cierto? En los recreos también el ambiente es mucho más, está mucho más protegido. Entonces, ¿cierto? Se pueden trabajar otros aspectos que se estaban dejando un poquito de lado anteriormente. Ya solamente con que nuestro niño accediera no era suficiente, claramente. Y ahora se puede asegurar que nuestro estudiante va a permanecer en el establecimiento. Si ocurre alguna situación X con algún otro estudiante, si tiene algún conflicto, ya los docentes están mucho más preparados, ¿cierto?, para poder atender esto. Ya, como decía Cecilia, ¿cierto? Ella decidió probar en educación regular con su hijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el concepto de escuela regular en este momento es mucho más amplio que como se veía antes. Las escuelas especiales, ¿cierto? Tienen un modelo que es mucho más, que limita un poco la participación de algunos estudiantes con características muy específicas. Hay estudiantes que sí necesitan este tipo de apoyo, ¿cierto? De acuerdo a sus capacidades o que en escuela regular, ¿cierto? No puedan ser atendidas las necesidades específicas por tener algún grado que sea muy significativo de, por ejemplo, de algún tipo de discapacidad intelectual que sea muy profunda, ya, o que sea muy, tenga mucho compromiso por alguna comorbilidad, que tenga varios diagnósticos, por ejemplo, en ese caso puede ser mucho más pertinente un contexto de educación especial, pero se busca que siempre se priorice el incorporarse a un aula regular. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí esta parte, ya porque se me está pasando la hora, así que para que puedan tomar un respiro también nos vamos a tomar 15 minutitos. Ya son tengo distintas horas, ya digamos que son las 8:05. A las 8:20 estamos de vuelta. Ya, vamos mm, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Cualquier duda, consulta, se me olvidó de repetirla. Cualquier duda, consulta, me interrumpen nomás. Cualquier comentario, me interrumpen. Ya. Entonces, ¿cierto? Nos quedamos en la integración educativa de los alumnos con discapacidad, como se hablaba, ¿cierto? Del primer concepto de integración educativa desde los años 60. Vimos que la integración no era lo mismo que la inclusión, si bien apuntaba a que los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Se integrasen al aula regular, ¿cierto? Dar igualdad de oportunidades. Se quedó un poco más atrás, ¿cierto? Este enfoque de integración educativa, ya que no consideraba, bueno, consideraba que los estudiantes se integrasen al aula regular, pero finalmente los estudiantes eran quienes tenían que adaptarse al contexto, a diferencia del enfoque inclusivo que vemos hoy en día, que se prepara, ¿cierto?, para recibir a sus estudiantes, ¿ya? Y les brinda herramientas también para que puedan participar de una manera mucho más amplia y plena también. Sobre las necesidades educativas específicas o necesidades educativas especiales, ya se definen como aquellas que requieren apoyos y recursos adicionales para que los estudiantes con diversidad funcional, ¿cierto?, puedan acceder al currículum, participar de actividades escolares y alcanzar estos objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, que son los esperados. Ya, las necesidades, ¿cierto?, pueden ser de diferentes tipos, como ya deben conocerlo, ¿cierto? Igual lo estuvieron viendo en otro módulo. Hay necesidades educativas derivadas de algún grado de discapacidad física,
la manipulación de objetos, el desplazamiento, movilidad, la marcha. En cuanto a lo sensorial, dificultades visuales, auditivas, ya del procesamiento también, ya lo veíamos mucho en el TEA, ¿cierto? Que siempre estaba asociado, por lo general, perdón, estaba asociado a de, algún tipo de dificultad al procesamiento sensorial, y las del tipo de discapacidad intelectual, ya que tiene mucho que ver con el razonamiento, resolución de problemas, todo lo que implique, ¿cierto? El poder, ¿cierto? Resolver algún tipo de aprendizaje que requiera mayor razonamiento o derivado a la comunicación también. Y las necesidades derivadas de alguna discapacidad mental, viéndolo desde dificultad en el control emocional o la regulación de comportamiento o para interactuar, ¿cierto? Con los demás. También es una necesidad, ¿cierto? Educativa que se ve dentro del aula. Así surge este cuadrito, que ya lo deben conocer, ¿cierto? Que es la división actual de las necesidades educativas especiales, ¿ya? Que se basa en el tipo de dificultades o discapacidades. Ya, ya, Valeria. Entonces, ¿cierto? Volviendo un poquito, esta división es la que se utiliza dentro del aula, ¿cierto? Que divide, ¿cierto? La necesidad educativa especial en permanentes y en transitorias. Ya, va de acuerdo a las dificultades o discapacidades que tengan los estudiantes y permite una organización, ¿cierto? Que es mucho más, que permite, ¿cierto? Esta organización permite disponer de recursos y también brindar estrategias de apoyo que son mucho más focalizadas, ¿cierto? Si lo vemos de esta forma. Ya no se busca que sea algo excluyente este tipo de categorización, ya, pero ayuda a identificar y a responder a todas las necesidades que se vayan dando por los estudiantes que tengan alguna condición específica. Ya, en cuanto a las condiciones que son permanentes, son las que van a estar presentes durante todo el proceso educativo. Ya van a acompañarlos durante toda la vida, como en el caso de discapacidad motora, auditiva, visual, intelectual y algunos trastornos de la comunicación. En cuanto a en cuanto a la discapacidad intelectual, el estudiante va a requerir apoyo constante y adicional para poder aprender, ¿cierto? Los contenidos y lo reforzando mucho más, va a requerir mucho más apoyo en esa área. Si hay un grado de discapacidad física que sea severa, ¿cierto? No que sea algo pasajero como algún tipo de lesión, ¿cierto? Si es algo que es severo, ya esta discapacidad motora va a necesitar adaptaciones constantes como rampa, silla de rueda, para que pueda, ¿cierto? Desenvolverse de la manera más independiente dentro del aula de clase, de todos los espacios. Ya, si existe algún grado de discapacidad sensorial como algo auditivo o visual, va a requerir apoyo en cuanto a la adaptación constante de los materiales que se estén usando y los recursos específicos. Ya, si pensamos en un estudiante que tiene una discapacidad que es visual, es algo que lo va a acompañar toda la vida. Por lo tanto, va a requerir de apoyo constante si está utilizando algún sistema braille, por ejemplo, o está utilizando algún tipo de apoyo que sea auditivo, ya que los contenidos se le entreguen de manera auditiva. Ya, en cuanto a, y bueno, van a requerir adaptaciones del currículum que van a ser permanentes. Durante todo el transcurso educativo va a requerir adaptaciones para apoyarle, ¿cierto?, a tomar estos contenidos, ¿ya? Y pueden requerir algún tipo de dispositivo extra también para favorecer la comunicación y asistencia continua de los profesionales, ¿ya? Educadores, terapeutas, asistentes, todos tienen que estar, ¿cierto? No podemos descuidar, ¿cierto? A nuestro estudiante que tiene alguna condición, ¿cierto? Que sea de carácter permanente. Todo depende también de las características del estudiante,
qué tan limitante pudiese ser esta condición, y si nosotros en algún momento entregamos algún apoyo a nuestro estudiante que realmente lo haga mucho más independiente en sus tareas, los apoyos que va a requerir van a ser muy poquitos. Ya va a requerir quizás que alguien que esté pendiente para entregarle las cosas si se trata de alguna discapacidad visual, ya, o para reforzar quizás las instrucciones en el caso de alguna discapacidad que sea auditiva. Sobre las transitorias, ya estas no van a estar presentes durante todo el transcurso educativo, pero sí pueden ser significativas cuando lo están. Ya, pueden cambiar, pueden variar, pueden tener algún grado de mayor afectación en algún periodo del transcurso educativo, pero en algún momento, ¿cierto? Van a, pudiesen desaparecer o ser muy mínimas. Ya ahí están, ¿cierto? Los TEL, los trastornos específicos del lenguaje, dificultades de aprendizaje también, disgrafia, discalculia, estos problemas, ¿cierto? De estas dificultades de aprendizaje que se dan en cuanto a los números, en cuanto a las letras. Ya, también hay algún tipo de dificultad en cuanto a lo emocional. Algún estudiante que puede estar con alguna dificultad, un momento difícil en su familia, por ejemplo, algún proceso de duelo, ya puede tener algún tipo de dificultad para concentrarse en ese momento específico, en ese año, en ese semestre, ya, y va a requerir algún tipo de apoyo que va a ser momentáneo, ya, porque con el tiempo, ¿cierto? Va a ir procesando ese duelo y ya no va a requerir, ¿cierto? Tanto apoyo constante para esa concentración. Si tenemos alguna dificultad de aprendizaje específico, como problema en la lectura o en matemáticas, ¿cierto? Si existe un apoyo constante, ya hay intervenciones, realizamos algún material de apoyo para que nuestro estudiante se lo lleve también a su casa o lo utilice como ayuda a memoria, ¿cierto? Algo que sea significativo para ello y lo pueda tener, ¿cierto? Siempre cuando se realice esa asignatura, ya también va a ir superando un poco esa barrera o va a ir requiriendo cada vez menos apoyo, ¿ya? Em, entonces, esto puede requerir algún tipo de tutor que esté más tiempo, alguna clase de refuerzo, apoyo emocional, alguna contención psicológica también, ¿ya? Pero no va a ser algo que a permanecer, vaya a permanecer, ¿cierto? Al 100%, a menos que sea algo mucho mucho más grave, ya si estamos hablando de algún tema que sea mucho más profundo, ya quizás pudiese permanecer durante toda la etapa educativa, pero quizás va a ir disminuyendo. Sobre la evaluación de estas necesidades educativas específicas, ¿ya? Se realiza una evaluación al ingreso de los estudiantes al año escolar. Ya, todos los años a nuestros estudiantes que pertenecen al equipo PIE, ya se le realizan evaluaciones, ya cada una muy específica. Ya, Danila, no se preocupe. Ya, entonces, todas estas evaluaciones son realizadas por distintos profesionales, ¿cierto? De distintas áreas y finalmente el objetivo de esta evaluación, ¿cierto? Multidisciplinaria es crear un perfil, ¿cierto? Para nuestro estudiante que identifique fortaleza, debilidad, necesidades y diseñar un plan, ¿cierto? De estrategia de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos. Ya, para la detección para la detección, perdón, de estas necesidades educativas especiales, mm, si un estudiante, ya no consultan, si un estudiante es ciego, perdón, estoy muy, muy enredada. Ya, si un estudiante es ciego, el colegio debería ofrecer material en braille. Si ese es el sistema de comunicación del estudiante, ya se puede trabajar en ofrecer algún tipo de apoyo de esa magnitud. Ya, pero si nuestro estudiante no utiliza el braille, y quizás utiliza, ya, supongamos que nuestro estudiante va recién ingresando al colegio, ya quizás utiliza algún sistema, reconoce las texturas,
ya quizás no 100% el braille, pero si se está trabajando el braille y nuestro estudiante ya conoce las características, ¿cierto?, de este sistema, se puede llevar al aula. ¿Ya? Pero si aún es algo desconocido o recién lo están implementando o ven que no es tan atingente para su situación particular el sistema braille o quizás muy pequeñito, no lo consideran o lo consideran más a futuro, ya se tiene que potenciar la estrategia que se esté trabajando en ese momento. Si nuestro estudiante quizás no utiliza braille, ya tampoco se está trabajando el que lo aprenda. Ya nosotros podemos trabajar con distintas texturas, ya ofrecer algún tipo de apoyo auditivo, ya si vemos que nuestro estudiante es ciego o quizás nuestro estudiante percibe algunas formas, ya estudiantes que no son 100% ciegos, que tienen un porcentaje de visión disminuida. Ya en esos casos hay ciertos contrastes que ellos logran reconocer, en ese caso el material de apoyo, ¿cierto? Tiene que ser de acuerdo a la capacidad visual que tenga primeramente y a las adaptaciones que ya sean conocidas. Si utiliza texturas, ya relieves, ya tratar de llevarlo también a la adaptación del material que se le entregue en clase. Ya, si utiliza algún tipo, si requiere apoyo constante en cuanto a reforzar, ¿cierto? Algún tipo de instrucción de manera oral, en ese caso es importante que siempre hay una persona asignada que esté atendiendo toda la necesidad que tenga nuestro estudiante. Ya si tenemos una persona que está 100%, ¿cierto? Escuchando, pendiente de lo que nos diga nuestro niño, ¿cierto? Y también reforzando los pasos de la actividad, ¿cierto? Y entregándole los materiales para que los vaya utilizando. Ya ahí se podría ir adaptando mucho mejor un niño que tenga alguna situación de discapacidad visual, ya que sea ciego. Si ciego es 100%, ¿cierto? Y efectivamente conoce el sistema braille, ya se puede incorporar también en el aula. ¿Ya? Si nosotros tenemos dificultad eh, para comprenderlo, ya el braille no es tan complejo, ¿ya? Hay algunos tipos de cursos que son, bueno, de la parte más básica de lo que es el braille, ¿ya? Si nosotros tenemos algún estudiante en algún momento con esa condición y utiliza braille, en algunos colegios se le hace una capacitación a todos los profesionales que trabajan con ese curso. Ya en algunos establecimientos ocurre. Ya, si no es así, igual podemos solicitar algún tipo de apoyo, ¿cierto? Por algún profesional del equipo PIE que tenga mucho más conocimiento del área. No es algo que todos manejemos. Ya, experiencia personal, yo hice un curso muy básico, ya que fue por parte del Ministerio de Educación, creo que lo encontré de manera gratuita. A veces hay muchos recursos que se dan de manera gratuita. Ya, pero nosotros bueno, no es tan común, ¿cierto? Estar navegando en las páginas gubernamentales, pero hay algunas convocatorias que son gratuitas y que son abiertas a todo público. Entonces, en lo personal, yo me interesé por el tema y hice un curso que me sirvió, ¿cierto?, para tener las herramientas básicas para este caso del braille, ¿ya? Pero fue algo que realicé hace unos años atrás. Ya, pero hay establecimientos que sí pues, se preparan para recibir algún estudiante con alguna condición muy específica. Ya se los voy a comentar acá y si recuerdo una experiencia también de un docente que me comentaba que a su establecimiento iba a llegar un estudiante que ya no es una necesidad educativa específica, pero sí es algo que tiene que ver con la inclusión, que iba a llegar un estudiante que estaba en su proceso, ¿cierto?, em, en su proceso de transición de género, ¿ya? Y en ese establecimiento ya tenían el conocimiento, ¿cierto?, de que nuestro estudiante, de que estaba pasando por su proceso, ¿cierto?, de pasar de ser considerado un hombre, pasar a ser mujer, ¿ya? Y se realizó una capacitación para todos los profesionales, ya no solamente docentes, para todos, ¿cierto? Las personas que realizaban
para los manipuladores de alimentos, para las personas que realizaban el aseo en el colegio. Para todos se realizó una capacitación, ya para que estuvieran preparados, ¿cierto? Y tratar, ¿cierto?, a este estudiante, eh, porque surgen dudas, ¿cierto? Para tratarlo, ¿cierto?, desde un enfoque que fuese inclusivo, ya que no se pasasen a llevar sus derechos. Ya igual es súper importante que establecimientos que se hacen cargo de esas situaciones y que preparan a sus profesionales, en total, ¿cierto?, a su comunidad educativa, para que estén preparados para afrontar ese tipo de situaciones. Nosotros, ¿cierto?, podemos tener las herramientas, algunos, ¿cierto?, quizás desde la empatía, pero hay algunas situaciones que a veces se escapan un poquito de nuestro control, entonces es necesario conversarlo también con el resto del equipo. Ya, si no hay una capacitación al 100% para todos, si nosotros tenemos alguna duda respecto a alguna situación particular de algún estudiante, consultarlo con alguna persona del mismo colegio que esté mucho más, que tenga más estrategias, quizás esas estrategias nos van a servir a nosotros también, ¿ya? Si nosotros preguntamos por alguna situación particular, de qué se está haciendo con este niño, cómo puedo apoyarlo yo también, que ya me toca estar 100% y nadie me dijo, ¿cierto?, algunas cosas que podía hacer, ya también se busca que el resto de los profesionales lo hagan, pero si no lo hacen, nosotros también podemos consultar. Ya, y si es el braille lo que se está trabajando y nosotros no lo conocemos muy bien, ya ahí se puede pedir algún apoyo para que nos orienten un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? De acuerdo a cada una de las necesidades que van surgiendo y a la diversidad de estudiantes que tengamos, ¿cierto? Nos vamos a ir adaptando. Ya no es que nosotros seamos dueños de la verdad absoluta, pero siempre tenemos que verlo desde la empatía, ¿cierto? Desde el saber escuchar y prestar mucha atención a todas las características que tengan nuestros estudiantes. ¿Ya? A principio de año se realizan, como les decía, estas evaluaciones para detectar y entregar todos los apoyos que sean especializados para cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Quizás ahí se tomó alguna de estas evaluaciones, se tomó mayores antecedentes, hay algo que nosotros no sabemos, ¿ya? Y es importante que los colegios también lo comparten. Ya no, si nosotros no nos quedamos con la duda, ¿cierto? Ya nos vamos a frustrar un poquito, quizás nos sintamos un poquito desanimados en algún momento, pero preguntamos, ya tratemos de, si no nos están apoyando mucho, ¿cierto? Nosotros podemos consultarlo, ya no perdemos nada con intentarlo, ¿cierto? Si la finalidad principal es el bienestar de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y en el día a día vamos a ir aprendiendo mucho también. Ya tenemos una pequeña base, ¿cierto? Pero en el día a día no hay nada mejor, ¿cierto?, que estar en el campo de acción, ¿cierto?, enfrentándonos a todos nuestros estudiantes, ¿cierto? En algún momento, como les decía, nos vamos a sentir un poquito superados y después vamos a mirar para atrás y vamos a decir, wow, ya cuánto he crecido, no sé en qué momento eh, eh, aprendí tantas cosas, nuestros mismos estudiantes nos van enseñando cosas. Es increíble ese paso y es súper emocionante para que lo tengan en consideración en algún momento. Sobre estos enfoques para la atención de la necesidad educativa específica, existen diferentes enfoques, ¿cierto?, para la atención de las necesidades, ya desde esta educación inclusiva que busca que todos los estudiantes con diversidad funcional aprendan, ¿cierto?, de la misma forma, que todos reciban apoyos necesarios para complementar, ¿cierto?, este proceso educativo, apoyos especializados también, como asistencia personal, material adaptado. Ya nosotros igual vamos a ir aprendiendo, ¿cierto?, y sacando ideas. Sí, Jovita, la práctica se aprende mucho, la práctica hace al maestro, ¿cierto? Ya, sí, por eso nosotros cuando vayamos conociendo, como dice Jovita, que en la práctica vamos aprendiendo muchas cosas, aunque ni siquiera sean de nuestra área específica, nos vamos a ir empapando igual de lo que hace el otro profesional, de lo que hace el otro, hasta las personas que realizan actividades, ¿cierto?, que no son 100% docencia, como las personas que también, ¿cierto?, realizan el aseo, el jardín, ¿cierto?, también han aprendido muchas cosas dentro de los establecimientos. Si nos ponemos a conversar algún día con alguno de ellos, igual tienen
algunas cosas que aportarnos, porque ellos, ¿cierto?, ven el día a día, ven cómo funciona, ¿cierto?, ese colegio. Quizás han visto que con nuestro niño de tales características, ¿cierto? Llegó, era de una forma cuando llegó, quizás era muy agresivo, y ahora es de esta forma. Yo he visto que hacen este tipo de cosas para que se sienta mejor, ya así se regula, ya. Nosotros igual vamos a ir empapándonos de ese mismo conocimiento. Ya, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando tengamos como muchas estrategias tomadas y nuestro día a día, nuestro trabajo y las barreras que enfrentamos en algún momento ya se van a ir minimizando. Van apareciendo nuevos desafíos, ¿cierto? Pero vamos a estar mucho más preparados. Entonces, ¿cierto? Desde este enfoque a la atención de las necesidades educativas se entregan estos apoyos especializados. Algunas personas, algunos estudiantes van a requerir un apoyo que es mucho más personalizado, una asistencia que sea mucho más prolongada durante el tiempo. En el caso de las necesidades educativas que son permanentes, ya algunos estudiantes van a requerir, ¿cierto?, algún apoyo en cuanto a tecnología, ¿cierto?, para poder comunicarse, algún producto de apoyo, ¿cierto? Algún tipo de servicio de interpretación también. Ya hay estudiantes que, como veíamos en el módulo anterior, que no tienen desarrollada un habla como la conocemos. Ya en el caso de ellos, si tienen algún tipo de software, aparato tecnológico para poder comunicarse con nosotros, ¿cierto? Ya también lo vamos a encontrar. También existen las adaptaciones curriculares, que son estas modificaciones que se realizan al currículum, ¿cierto? Para atender las necesidades específicas de cada estudiante. En nuestro país se enseña y se evalúa a los estudiantes, ¿cierto? Apoyando estas necesidades especiales, adaptando algunos contenidos educativos para alcanzar las metas de aprendizaje. Por ejemplo, pueden haber adaptaciones, ¿cierto?, en el currículum en sí, en cuanto a lo que es entrega de contenido, ¿cierto? Por ejemplo, que se, que se quite algún contenido o sea más breve para algunos estudiantes, ¿ya? O que cuando realizan, bueno, eso se lo había comentado, cuando realizan alguna evaluación, que la evaluación no sea en una modalidad que a nuestro estudiante se le dificulte, ¿ya? Tomar lo que nuestro estudiante aprendió, medirlo de otra forma. Ya no medirlo al 100%, ¿cierto?, con una prueba escrita solamente. Ya, ahí sí. Sobre estrategias para la atención de estas necesidades educativas específicas. Se pueden implementar, ¿cierto?, diversas estrategias para atender la necesidad educativa específica en el aula, como utilizar un lenguaje claro y sencillo. De manera incorrecta sería que nosotros entregamos algún tipo de instrucción y les decimos a nuestros estudiantes, vamos a realizar una evaluación formativa para eh, determinar la comprensión del material didáctico. ¿Ya? Yo lo dije ni yo misma lo entendí, ¿ya? Pero sé lo que quería decir. Pero quizás nuestros estudiantes van a escuchar eso y vamos a... ¿Qué nos quiso decir? Vamos a quedar perdidos, alguno va a comprenderlo y el resto, ¿ya? De una manera correcta, utilizando un lenguaje claro, sería, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un examen, ¿ya? Algo mucho más concreto, ¿cierto? Al proporcionar instrucciones claras y estructuradas, si nosotros entregamos la instrucción que diga, ya, vamos a abrir el libro de lenguaje y comunicación en la página 20, ya después vamos a terminar, ¿cierto? O sea, vamos a abrir en la página 20, vamos a terminar la actividad que quedó pendiente de la semana pasada, y después van a pasar a la 23 y van a leer el texto de manera comprensiva. Si entregamos ese montón de instrucciones, ¿cierto?, a nuestros estudiantes que por alguna condición, ¿cierto?, puede que tengan algún diagnóstico como tal, o solo tengan dificultad, ¿cierto?, o tengan algún problema auditivo, o tengan alguna dificultad en cuanto a la atención, la concentración, ¿ya? O en realidad, si nuestro estudiante se sienta atrás, ya va a quedar muy perdido.
¿ya? Entonces, si lo decimos de manera correcta, le podemos decir, ya, vamos a usar, vamos a irlo dando por pasos. Ya, entonces le vamos a decir, vamos a abrir el libro de lenguaje en la página 20. Primera instrucción, esperamos que todos, ¿cierto?, abran su libro en la página 20. Ya, vamos a leer el primer párrafo. Leemos el primer párrafo, ¿cierto? Lo repetimos, lo volvemos a leer. Ya, ahora vamos a subrayar, ¿cierto?, las palabras difíciles. Si lo decimos de esa forma, es una forma, ¿cierto?, mucho más estructurada que va a servir mucho para nuestra diversidad de estudiantes. Ya no solamente van a tomar la instrucción los que estaban adelante, que quizás pusieron un poco más de atención, ya, y vamos a poder, ¿cierto?, evidenciar si efectivamente nuestros estudiantes están realizando la actividad o no, porque podemos ver, ¿cierto?, algún niño que está ahí todo el rato muy tranquilo, pero puede ser que no haya entendido ninguna de las instrucciones, no la haya escuchado, no haya prestado atención, y recién nos vamos a dar cuenta cuando nos acercamos y vemos que está haciendo cualquier otra cosa. Ya, eso ocurre y es muy constante, sobre todo en cursos grandes. Ya, si entregamos instrucciones de cualquier tipo de actividad, que no sea de una manera clara, que no sea de una manera breve, ya nuestros estudiantes no van a comprenderlo al 100%. Ocurre con pequeños, ocurre con jóvenes, hasta con adultos. Ya, y sobre todo ocurre mucho en estudiantes con TEA, también tomando lo del módulo anterior, ya que hay dificultades, ¿cierto? Si recuerdan en comprender, ¿cierto? Prefieren un lenguaje mucho más claro. Si podemos tener apoyo, y vamos a realizar algún tipo de actividad de pronto, y podemos tener algún apoyo visual, ¿cierto? Además de lo que estamos hablando, vamos reforzando los pasos también. Ya vemos que todos están realizando el paso 1 y ahí recién pasamos al paso 2. Ya vamos a ver que nuestra diversidad de estudiantes se adaptó mucho mejor, ¿cierto? Ya no vamos a tener estudiantes que van a estar perdidos en el contenido, ¿cierto? Haciendo cualquier otra cosa. Sobre utilizar una variedad de materiales y recursos, ya, por ejemplo, no solamente utilizar un texto que sea muy aburrido, ¿cierto? Podemos ampliarlo mucho más agregando algún tipo de contenido con algún texto, o una imagen o con algún video que sea mucho más ilustrativo para nuestros estudiantes. Ya, fomentar la participación activa de los estudiantes también. Ya no solo decirle, ya vamos a hacer un experimento, entregamos las instrucciones, ya cada uno lo hace en su lugar. No hablen entre ustedes. Lo correcto sería, ya vamos a trabajarlo en grupos, o vamos a trabajarlo en dúos, o en tríos, ya vamos a ir entregando, reforzando con los grupos, ¿cierto? Los pasos de cada una de las actividades y vamos aplicando todo lo que está ahí arribita. Ya, y colaborar con los docentes y profesionales de apoyo. Ya, claramente, ¿cierto? Si no nos estamos apoyando entre todo el equipo, ¿cierto? No vamos a atrasarnos un poquito, ¿cierto? Con la adquisición de los aprendizajes. ¿Cierto? Por ejemplo, si vamos a apoyar a algún estudiante que tenga algún trastorno, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya un diagnóstico que vamos a ver frecuentemente, el TDAH, bueno, TDAH o TDAH, trastorno de atención con hiperactividad o trastorno de atención sin hiperactividad. Ya, lo vemos bastante en el aula. Por ejemplo, si estamos trabajando algún tipo de estrategia, ya, si vamos a trabajar la estructura y la organización, vamos a utilizar algún tipo de tarea visual, por ejemplo, algún recordatorio para que los estudiantes puedan organizar sus actividades, primeramente. ¿Ya? Dividimos las tareas que se vayan a realizar en pasos más cortos y más manejables. Por ejemplo, lo mismo de dar las instrucciones, ¿cierto? Si le damos una instrucción que sea tremendamente larga a nuestro estudiante que tiene un trastorno de atención con o sin hiperactividad, ya no va a poder, ¿cierto?, tomar 100% ese contenido.
¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que por su misma condición, ¿cierto?, se le dificulte el poder comprender la instrucción, entonces le vamos dando paso a paso. Ya, primero tomamos el libro de lenguaje, ¿cuál? El rojo. Ya tomamos el libro rojo, que es de lenguaje. Ya. Lo vamos a abrir, buscamos la página, la que sea adelante, la página 20. Vemos que nuestro estudiante efectivamente está en la página 20. Ahí, ¿cierto? Vamos con estos pasos que son más pequeñitos, ¿cierto? Vamos reforzando el aprendizaje. Vamos reforzando que vaya siguiendo, ¿cierto?, en las instrucciones. Así nuestro estudiante del ejemplo se ubica muy atrás, ¿ya? Cerca de una ventana, cerca de una puerta. Si tiene alguna condición que dificulte su atención y más si hay hiperactividad, ¿cierto?, nuestro estudiante no va a estar concentrado. Sus periodos de atención van a ser muy cortitos. Entonces tenemos que aprovecharlos. ¿Cómo? Ubicando estratégicamente a nuestro estudiante donde no hayan tantas distracciones, donde no esté cerca la ventana, la puerta, ¿cierto? Más cerca quizás más adelante, quizás donde nosotros también estemos pendientes, ¿cierto? De que nuestro estudiante efectivamente esté poniendo atención y no esté realizando otro tipo de actividad que no corresponde. ¿Ya? Y se busca, ¿cierto?, crear un espacio que sea mucho más ordenado, que no haya mucho ruido, que no haya mucha información visual, en el caso de este estudiante, ¿cierto?, que tiene este trastorno de atención hiperactividad. Se dan las instrucciones de manera clara, ¿cierto?, precisa, paso a paso, se va verificando que comprenda la actividad y que la vaya realizando. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? También le podemos proporcionar algún tiempo, algún tipo de pausa dentro de la actividad para poder ¿cierto?, reforzar que se pueda concentrar. Ya vamos haciendo alguna alternación, ya vamos dando algún tipo de pausa activa, quizás dentro de la misma clase, se la pueden realizar entre todos, ¿cierto? Va a favorecer, ¿cierto? Nuestros niños se mueven, después, ¿cierto?, se vuelven a sentar y ya están mucho más, vuelven a poner atención nuevamente. Y en el caso de requerirlo, dar algún tiempo adicional para completar los procesos. Es sumamente importante la motivación que entreguemos, ya refuerzo positivo, ya algún sistema de puntos que se pueda integrar en el aula, estrellitas, caritas, hasta sistema de fichas. A medida que los estudiantes van avanzando en el conseguir estrellitas, ¿cierto? Se va retirando ese tipo de apoyo, ya, porque después ya no es tan necesario. Ya recordemos que es necesario para nuestros estudiantes que tienen sobre todo alguna condición de trastorno de atención o hiperactividad, que utilicen alguna técnica también en esta pausa activa, incorporar alguna técnica de respiración, el mindfulness, me cuesta un poco decirlo. Ya esas cositas se pueden ir integrando, haciendo esas pausas, ¿cierto? Para que nuestro estudiante esté mucho más tranquilo y mucho más atento a lo que vaya a suceder. La atención a estas necesidades educativas específicas o especiales, esto como le quieran nombrar ustedes, ambos conceptos son correctos. Es un desafío importante para el sistema educativo, pero también una oportunidad para enriquecer el proceso educativo y crear un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender, desarrollarse, como lo decía el texto que vimos delante, alcanzar su máximo potencial. Ya, si logramos atender a la diversidad de nuestros estudiantes, vamos a ver, ¿cierto?, que se va a ir enriqueciendo el sistema educativo. Es completamente desafiante, ¿cierto? Un objetivo bastante grande de lograr, pero hemos visto que se está pudiendo realizar actualmente. Ya, y con eso hemos llegado al final. Ya, extenso, no tan extenso. Ya, dudas, consultas, es el momento de hacerlas. Voy a ver el tema de la asistencia. Ya, cualquier cosita me la indica. Deme un segundito para ver el tema de la asistencia. Ya, comenzamos. Les comento, no, como siempre, no tengo acceso a la pantalla, ya para poder ver que si alguien escribió en el chat. Entonces los voy nombrando, ¿cierto? Y me van diciendo si alguien me habló por el chat, si alguien lo ve y yo no lo alcancé a ver, me avisan, por favor. Emerson Aceitón, Presente, profesora. gracias Emerson. Nicole Aravena,
Nicole. Presente, profe. Gracias, Nicole. Karen Barraza. Presente, profesora. Gracias, Karen. Jovita. Ah, Jovita, sí estaba presente. Presente, profesora. Sí, Ya, estoy. Jovita. Sí, Presente, gracias. profesora. Y me acordé de usted, la había visto en el chat. Natalie Berríos. Natalie. Yo no tengo, profesora. Alejandra Buchalao. Alejandra. Presente. Gracias, Alejandra. Danila Buchanan. Danila igual se había incorporado. Profesora, Sí, Danila, sí, no estaba presente. Está presente, no se preocupe. Claudia Castillo. Gracias. Claudia. Marilyn Catalán. Presente, profesora. Gracias, Marilyn. Karina Serpa. Presente, profesora. Gracias, Karina. Tamara Epul. Natalie, perdón, Escalante. Natalie. Presente, Escalante. profe. Gracias, Natalie. Nicole Flores. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Luz Flores Romero. Presente, profesora. Gracias, Luz. Yarixa Galleguillos. Yarixa. ¿Por qué se me borraron? Presente, profesora. Gracias, Yarixa. Cecilia Godoy. Cecilia. Eugenia Gómez. Presente, profe. Gracias, Eugenia. Ingrid Gutiérrez. Gracias a usted. Ingrid. Ingrid, ¿no? Victoria Enríquez. Presente, Victoria. profe. Gracias, Victoria. Valeria Jara. Presente, profe. Gracias, Valeria. Luz. Ah, Luz estaba, ¿verdad? Que estaba 2 veces. Ya Luz está presente de nuevo. Nicole Martínez. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Ariana Mendoza. Ariana. Andrea Moreno. Presente. Presente. Gracias, Andrea. Sara Muñoz. Bien. Sara. Un momento. Se muere un poquitito. Roxana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Roxana. Valesca Olivero. Valesca. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Presente, profesora. Buenas noches, gracias. Gracias, Cristina. Geraldine Paredes. Geraldine. Presente. Ah, gracias, Geraldine. Casi la pongo ausente. Valeria Pizarro. Presente, Valeria. profesora. Gracias, Valeria. Cecilia Ponce. Presente, profesora. Gracias. Cecilia Ramírez. Cecilia Ramírez estaba con dificultad de internet, parece. Presente, profe. Aquí estamos. Ah, Gracias. Cecilia. Ya, gracias, igual. Francisca Retamal. Francisca. Luis Torres. Danisa Videla.
Danisa. Presente, profesora. Gracias, Danisa. Carolina Presente. Vildoso. A Carolina la vi. Presente. Presente, Gracias. profe. Sí, Carolina está presente. ¿A alguien no nombré? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Ya. Vamos a guardar entonces. Y aprovecho de comentarles que, bueno, para las personas que no estaban, el día jueves no va a haber clases porque es feriado. Ya, entonces les voy a hacer envío del cronograma actual para que lo puedan revisar, ¿cierto? Con mayor detalle y la evaluación quedaría para el día martes. Cualquier cambio que se realice se va a informar, se intenta informar lo más pronto posible. Voy a consultar por lo que me comentaron de que no tienen acceso a revisar la evaluación, ya porque me habían dicho que estaba solucionado, ya, pero les voy a responder en cuanto me entreguen la respuesta, ¿cierto? Así que no les aseguro que sea hoy mismo que me respondan, porque por la hora, ya, pero apenas me entreguen alguna orientación más sobre esto, se los voy a comentar para que puedan revisar su evaluación. Respecto a evaluación atrasada, el plazo, ¿cierto? El plazo, al cerrar el curso, se entrega este plazo extraordinario como en otras ocasiones. Ya, me despido, vamos pasadito un par de minutos, así que súper bien, terminamos justitos. Sí, Ya, que estén súper bien estuvo y descansen. interesante. Aprovechen que se Igual, viene un día más, ¿cierto? Y se viene el descanso, así que aprovechen de descansar. Que estén súper bien, chao, chao. sí. Chao, profe, que tengan buen descanso. Igual, Igual. chao. Gracias. Chao, igual, gracias. Estén súper bien. Chao, chao.